Buenas Yeah. noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos los que nos sintonizan. Buenas noches, Fer en cabina. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, mi hermano, bien. Listos con toda la actitud. Una disculpa, un día de retraso, pero pues cosas que pasan, cosas de la vida y del destino, Y de cosas del azar. del azar y la tecnología, que pues, de repente no se puede hacer más. Bueno, eso ni siquiera fue tecnología. La semana que tuvimos libre, también recordar que, bueno, no transmitimos en fechas patrias por días libres, bueno, días libres para algunos, trabajo extra para gente como aquí el buen Jacobo, trabajó horas extras por la patria, siempre dedicado, siempre en corazón, alma, espíritu. Algo así, echándole los Sí, kilos siempre al trabajo, a siempre huevo. hacerlo bien. Y pues sí, nos tocó trabajar, estar ahí apoyando en ciertas cuestiones. Y disfrutando también un poquito del espíritu mexicano, porque se respira, ¿no? Al final de eso se trata en parte este programa, ¿no? De contestarnos un poco la pregunta de- del mexicano, de qué ser, qué implica, cuál es quizá el espíritu del mexicano hoy en día. Y pues estar ahí en las festividades tuvo vaya, ciertos detalles interesantes y bonitos, la verdad. Sin Eh, duda. De ahí emanan las preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo es que un cúmulo de gente que no se conoce entre sí y asiste a un evento determinado, se identifican uno a uno, ¿no? Como parte de un todo, a pesar de las distinciones individuales, y eso nos lleva mucho a pensar, nos ha llevado a repensar este programa y a tratar, como bien dices, de analizar un poquito qué es eso, qué es ser mexicano, qué nos identifica y cuál es nuestra expresión simbólica como mexicanos, ¿no? así es. Como dices, es que cómo se pueden reconocer personas tan distintas que pueden ser incluso separadas por muchos kilómetros de distancia en el caso de nuestro país, que es tan grande, hermosamente grande. Uh -huh. Eh, y pueden identificarse y reconocerse como parte de un todo, compartir ciertos símbolos, ciertas costumbres y en cierto sentido una especie de liturgia muy cívica, muy civil, pero que no deja de ser una liturgia, ¿no? Sí, claro, que creo que te refieres al espectro político, al aparato. Al aparato Claro, político y a las costumbres que de él emanan, claro. eh, porque en este caso del Día de la Independencia, el festejo de lo que es el 15 y 16 de septiembre en este país, eh, pues tú puedes toparte cualquier persona por la calle con una bandera, gritas Viva México, la otra persona te responde. Hay códigos que parecen muy banales para uno que está inmerso en ellos, pero que vistos desde afuera son algo de remarcar, ¿no? Una costumbre, un proceder, eh, llevar la banderita, no sé, es que fue revelador en cierto sentido, ¿no? De verdad, hay una lucha en esta época y lo estábamos platicando ahorita fuera de cámara, que la modernidad pretende quizá Ah, deshumanizarnos en cierto sentido, o quitándonos o anular. anular las diferencias que nos hacen únicos como cultura.
y que pues no está mal, ¿no? No, exacto, o sea, para poner un poquito más el contexto de lo que decimos, ¿no? O sea, esta idea de la aldea global, ¿no? Esta idea de estar interconectados y de seguir un mismo rumbo, pues, de corte tecnológico, capitalista, globalista, el cual, pues, siempre va a encontrar baches con la diversidad de los pueblos, ¿no? Es mejor automatizar a todos, llevar a todos a una gran población global por un mismo camino, por una misma percepción, por mismos intereses, por mismos deseos, anulando toda la diversidad que nace, se va configurando y va nutriendo a lo que conocemos como estados, naciones, y en este caso a nosotros, por ejemplo, como mexicanos, que creo que nosotros tenemos unas particularidades, o las creemos tener, o es parte del ser mexicano creer que las tenemos, pero ¿cómo las defendemos? Esas No, no, particularidades. definitivamente. Y vamos a hablar de muchas de esas particularidades, esperemos nos dé tiempo, porque Claro. ya saben que el reloj es nuestro enemigo implacable, pero, pero bueno, ahí va, ahí va. Como dice mi buen Toyo, pues estas diferencias nos sirven para aglutinarnos y al ser diferencias, pues también sirven para distinguir, como hemos ya planteado también en este programa, quiénes no somos, ¿no? Y en el caso de quién es el no nosotros, ya saben a dónde vamos, ¿no? A la lógica amigo y enemigo. Total. Y eso es una de las grandes realidades de por qué nacen los nacionalismos. Y no hay que apreciar lo que es nuestra nacionalidad, que es algo muy bonito, sea la nacionalidad de la que provengas, ¿no? Claro, que en el caso mexicano nos queda claro que es una construcción que ha recogido de una herencia milenaria, de una herencia precolombina. Sin embargo, como lo mencionas muy bien, la configuración de un nosotros, en este caso un nosotros mexicanos, un México, nace de una oposición de lo que no somos, ¿no? Que en este caso era una colonia, un ser impuesto, un gobierno impuesto, una cosmovisión de alguna manera exógena, no configurada en estas tierras y a través del fruto de las mismas. O sea, esa oposición amigo-enemigo al momento de configurar un Estado o el ser de una nación, creo que lo apuntas muy bien, está ahí en el seno, ¿no? De dicha, de dicha génesis. Y como bien apuntas, el caso mexicano, de ya el país como México, efectivamente se configura en contra de un aparente enemigo extranjero, que pues ya como, si ves con Lupita la historia, pues no era, ni todos los del bando realista eran españoles, ni todos los del bando independentista eran criollos, mucho menos indígenas, ¿no? Claro, claro, Pero había de todo en cada bando, ¿no? a ver, claro, había de todo en cada bando. Había indígenas luchando con los realistas y había españoles nacidos en España apoyando la causa insurgente, ¿no? Había cuestiones de poder, de alianzas, de intereses mucho más profundas que iban más allá de la mera configuración simbólica, que era esta de nosotros los de aquí contra los extranjeros que nos imponen. Pero esa es una cuestión que se repite en prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, ahorita incluso lo podemos ver, el nacionalismo ucraniano se configuró, o gran parte de este nacionalismo ucraniano se configuró en contra de nosotros no somos Rusia, ¿no? O se configuró en torno a nosotros no somos Rusia. Claro, no somos Rusia, no somos soviéticos, somos algo distinto, ¿no? A pesar de haber tenido una raíz histórica propia.
en el curso ucraniano, pero bueno, la idea principal es esta dialéctica de oposición, ¿no? La dialéctica muy griega, ¿no? Del bárbaro, porque el bárbaro realmente es el que no es griego, es el que no vive en la polis, el que no habla nuestra lengua, o sea, el otro, el distinto. Y bueno, eso configura, es que es totalmente schmittiano esto. Dirá, el otro es lo que no somos, pero a la vez es nuestro reflejo, ¿no? Porque es lo que nos permite entendernos como, como oposición o como algo particular. Sí, sí, sí. No, y además nos da estos elementos que son también gran parte de lo que vamos a abordar, que son los símbolos, ¿no? Que al Claro. final nos diferenciamos tanto en las costumbres, pero también necesitamos una forma de diferenciarnos que sea visible en nosotros, ¿no? Que sea, yo tengo este símbolo y tú tienes este otro, ¿no? Aquí los que les guste cualquier cuestión medieval, ¿no? El tema de las casas, ¿no? También era muy representativo de eso, no solo eran nosotros y ellos y con un símbolo muy claro y muy distintivo, ¿no? De qué eran. Pues en el caso de las naciones, conforme se fueron configurando, pues las banderas, los himnos nacionales, los escudos, eh, otros símbolos como lo vimos en el caso de la reina, la propia reina se convierte en un símbolo de su país, la corona, para aplicar el concepto abstracto. Entonces, nos da eso, ¿no? Nos da esta diferenciación en las costumbres y en lo visible, en nuestros símbolos. Claro, claro, es esta cuestión de, no, como lo mencionabas en lo de los dos bandos, o sea, la idea de nosotros, por lo menos cuando estás hablando de estados y de naciones, ya no es una idea racial, ya no es una idea de un folclore aterrizado, ¿no? En México las expresiones, o en la Nueva España, las expresiones nacidas aquí iban pues focalizadas a donde nacían, ¿no? A donde se empezaban a maquilar y donde la gente las empezaba a entender como parte de su folclore. Estos símbolos, es lo que trato de argumentar, estos símbolos que mencionas, pues son como, como ese contenedor de esa cadena de equivalencias culturales, folclóricas, donde se encierra y simplemente muy semiótico, ¿no? Muy de la imagen. Vemos esa imagen y demuestra un todo, que es un todo, que a la vez se configura de fragmentos de expresiones humanas, folclóricas distintas, ¿no? Sí, no, muy complejo definitivamente, pero sí, es un universal que nos remite a muchas particularidades a su vez, ¿no? O bueno, eso debería ser, porque hay Eso es lo veces que que intenta, claro. eso es lo que intenta. Por desgracia, parte del uso político que también luego se le da a estos símbolos es querer eliminar partes de esta multiplicidad que lo componen. Sí, siempre va a haber un cúmulo, una nomenclatura, una élite que trate de imponer si no de imponer, o quizás sí imponer, o de introyectar de una manera más global su cultura, la manera de expresarse, la manera de entender la realidad o la realidad social en este sentido, la convivencia entre pares. Siempre va a haber bueno, lo que empezábamos diciendo en el programa, ¿no? Esta visión globalista que trata de decirte, pues mira, este es el camino, ¿no? Y aquí está todo lo que puedes, y aquí está todo lo que tienes que buscar y te ofrecemos todo lo que puedes encontrar.
Sí, no, y sobre todo en estos tiempos de donde ahora la libertad, mm, ahí con sus asegúnes de cómo es entendida y la igualdad, pues es una de las cosas que te ofrece, ¿no? Aparentemente este nuevo mundo, ¿no? Aquí todos somos iguales, todos somos libres en estas redes. Pero en esa igualdad, pues justamente se esconde este gran monstruo de perder parte de la identidad, ¿no? Pues sí, porque siempre hay una regularización, una regularización, un control, una forma de estandarizar los métodos, sobre todo si hablamos de la cuestión tecnológica. Pero bueno, también yo creo que la cuestión de la patria, del nacionalismo, no sé, en una Sistematizar todo este connotación no tipo de comunicación. negativa, porque últimamente decir nacionalismo eh, puede remitir a cerrarse al mundo o a hacer, a hacer un otro que no se puede identificar con lo exterior. Pero bueno, en esta época multidiversa, de muchas expresiones, de muchas identificaciones individuales, el espectro de somos mexicanos, a pesar de cómo yo en mi subjetividad me identifique, creo que sigue ahí, ¿no? Que sigue ahí permeando y que sigue teniendo sentido. Sí, todavía la identidad del mexicano, digo, se ve, es visible en el mundo, todavía hay mucho mexicano que defiende su identidad, hay elementos ya culturales que son mundialmente reconocidos como de la mexicanidad y gente que los defiende, ¿no? Y como dices, el gran sentido todavía se siente, ¿no? Particularmente en estas fiestas o como lo veremos más adelante cuando juega la selección mexicana, todavía hay cierta identidad que sí dicen, no, sí somos mexicanos, ¿no? Quizá no expresada de la mejor manera ni siempre, pero todavía hay. Sí, es lo que da de qué hablar, ¿no? O sea, es lo que da de qué hablar desde la pertenencia, no sé si sea correcto enunciarlo así, pero todas esas expresiones que ya hablaremos después, que las titulamos como símbolos patrios contemporáneos, de simbología de identidad contemporánea del mexicano, al final del día te da de qué hablar y te da de qué hablar en un sentido de pertenencia, ¿no? Si dices, empiezas a platicar con fulanito de tal en la calle, del Canelo o de la selección, entiendes que hablas de alguien que pertenece a tu espectro, ¿no? Que pertenece a tu mundo. Sí, 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 siguen siendo ese punto de unión todavía, aunque sean Que, personas de cualquier parte de la República, ¿no? y aunque la relación que provocan entre nosotros no sea la más profunda, ni sea la más creativa, eso hay que decirlo, sin embargo sigue siendo parte de, ¿no? Yo hice la maestría en el extranjero y todo el mundo amaba al Canelo y te preguntan y te señalan, ¡hey! Canelo is the best, porque tú eres mexicano, ¿no? Y bueno, estamos también hablando de que al exterior te siguen asociando con estos. Nadie te dice, es el águila devorando la serpiente, ¿no? No, esa es la realidad. Pero te No, identifican ¿cómo? claro, claro. Pues sí. En este sentido, pues también, por ejemplo, el cielito lindo, ¿no? Que estos otros elementos de que hasta en el extranjero es algo ya ubicado y reconocido como algo mexicano, aunque no te puedan decir el águila o confundan nuestra bandera con la de Italia. Sí, no, está cabrón. Y si bien te va, porque luego algunos se quedan así de, ¿y esa de dónde es Timbuktu?
No, pero lo que dices del cielito lindo es súper interesante porque es hacia afuera y hacia adentro, ¿no? ¿Cómo se ha vuelto un segundo himno nacional? Y ahí sí no creo que a nadie del sur o del norte le importe dónde nació, eh, de qué clase social o cuáles hayan sido las intenciones del compositor. Simplemente se arraigó, se, se arraigó y ahora es una manera de identificarnos interna y externamente, ¿no? Sí, sí, y ese yo creo que es el gran momento, vaya, de trascendencia del símbolo, ¿no? Cuando ya más se logra ser identificable más allá de las propias fronteras, ¿no? Porque obviamente Interesante. los símbolos nacen, ¿no? Para que se identifique la gente que pertenece a ese sector cultural, pero ya cuando trasciende a ser incluso ya más allá de la gente que pertenece a ese grupo, pues ya es como que el símbolo ya llegó a su máximo nivel, ¿no? Claro, y el símbolo puede absorberse también por la industria pues, del mercado, por la industria de la cultura de la venta, del pop. El ejemplo que tenemos también partiendo de nuestra mexicanidad, pues el Día de Muertos, algo que se ha expandido, así como en su momento el Halloween se expandió por el mundo occidental, por lo menos, al parecer el Día de Muertos como identidad, es como, se ha vuelto como parte de la identidad pop que México ha regalado al mundo, o sea, como que una celebración que ahora escucho que hasta en Corea del Norte se visten de catrinas las muchachitas el 2 de noviembre y celebran el Día de Muertos porque en México se celebra. Digo, hay que aceptarlo con ayuda de Hollywood, películas, de Disney, pero al final al final algo de la esencia de estas tierras va ahí, ¿no? Un poquito ya industrializado, pero algo va ahí, ¿no? Sí, 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 no olvidaremos el tradicional y ancestral desfile de Catrinas de la Ciudad de México, ¿no? Ancestral, ancestral. ¿Cuándo se inició para la película esta de James Bond, ¿no? Sí, Fue, sí, sí. ese fue para el Tlatoani que se inició, para el Tlatoani James Bond. Se instauró el desfile de Catrinas, ¿no? De la Ciudad de México. Que digo, está Y, chido que se haga, no sé por qué no se había hecho antes. Más por, bien, pues porque los de Hollywood tienen mejor mente mercadológica que aquí, pero sí, o sea, está chido, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues sí es algo que es una idiosincrasia configurada aquí, ¿no? Elementos prehispánicos, elementos de la colonia española, elementos de la tradición precolombina y del catolicismo. sí, yo creo que digo, no lo metimos en nuestra caletita, pero No, es muy importante porque definitivamente es como una de nuestras tradiciones más simbólicas por ese sentido. Yo creo que sí es la que tiene más sincretismo y en donde hubo una mezcla más igualitaria entre las creencias, ¿no? Porque no te dejan de decir cosas como es que en la catedral de no sé dónde sí está la Virgen ahí en grandote, pero si te fijas bien en una esquina chiquitita ahí perdida está una carita y que simboliza algo para las culturas ancestrales. Y pues sí ves justamente pues la desproporción en la que se mezclaron las culturas, ¿no? Una imponiéndose muy fuerte sobre la otra y la otra intentando sobrevivir de la manera que pudiese, ¿no? Sin embargo, en el Día de Muertos yo creo que fue el punto donde más hubo equidad en el momento del sincretismo, donde más se le permitió quizá a los pueblos conquistados mantener ciertas creencias, ciertos yo rituales. también.
ahí con la Virgen de Guadalupe también, ese sincretismo, investigando un poco del águila, estaba tan arraigado en la colonia que el águila se tiene que seguir utilizando, ¿no? Estaba tan arraigado por los pueblos del centro de aquí, del país, que se tiene que seguir, pues sí, se tiene que seguir sincretizando, no sé cómo decirlo ahí, pero tiene que seguir representándolos. Ese símbolo, incluso en la colonia, tiene que seguir incluyendo, ¿no? Incluyendo a todo, al conjunto, al conjunto que entre individuos es dispar, pero en el discurso de la nueva España, pues tenía que ser global. Sí, definitivamente ya entrando quizá un poquito más en materia de lo que sería nuestro escudo nacional, pues sí, es que justamente ese recoge quizá lo que sería el símbolo más antiguo que se puede rastrear de la identidad de lo que es el ser mexicano, y ya partiendo de un sesgo muy grande, que es entender al mexicano partiendo de los mexicas, de los habitantes del Valle de México, y y ni siquiera de todos de los mexicas, sino de los, este, ay, Solamente de los aztecas, del pueblo, solamente ahora sí que del conquistador, de quien llegó al Valle de México a someter exactamente, porque pues ahí está parte de la historia, ¿no? Y de cómo se va forjando una identidad nacional. Cuando los mexicas llegan al Valle de México, pues ya estaba ocupado por otras culturas, civilizaciones que terminarán siendo varios, llevando el nombre de los barrios actuales de la Ciudad de México. y que es un símbolo de conquista, porque es un símbolo que representa un mito fundante, el mito fundante de los migrantes de Aztlán, ¿no? Que tenían que Exactamente. encontrar el águila, que se dice que no, no precisamente devorando una serpiente, por ahí hay cuestiones dudosas, pero de que era un águila en un lago, pues era un águila en un lago, ¿no? El símbolo, la pista que tenían que hallar, ¿no? Sí, la pista que tenía que hallar, o vaya, ya entrando un poquillo más a una cuestión, intentar separar un poquito el mito de la realidad, o la justificación que se dio a posteriori, ¿no? Del hecho de un pueblo que estaba pues prácticamente en un éxodo muy similar a la cuestión judía. Total. O sea, pues sí, una justificación de una tierra prometida, ¿no? Exactamente, una justificación de una tierra prometida. Y aguas, que eso lo hemos visto en muchos lados. La Lebensraum del nacionalsocialismo, el espacio vital del pueblo alemán, ¿cómo le llaman los norteamericanos? Que también fue su justificación de expandirse de un lado del mar al otro. El destino manifiesto. Al destino El destino manifiesto. manifiesto. Pues bueno, pues son ideas de los pueblos otra vez, pero antes de llegar a esa idea, tienes que llegar al pueblo, ¿no? Tienes que llegar a la configuración de esa identidad y a través de esa identidad buscar ya establecerla o buscar, así como en México ya había o ya se creía o ya en discurso había una nueva identidad, un ser emanado de aquí, el cual tenía que buscar su espacio, que era la libertad y que era la independencia, ¿no? La independencia de lo que ya no, de algo que no era, o que ya no encajaba, o que ya era impuesto, porque no era de aquí. El concepto, el nombre que se estaba yendo hace ratito era Tenochca, habitante de Tenochtitlan, ¿cierto?
Tenochtitlan, sí, o sea, porque ni siquiera eran todos los mexicas, eran los tenochcas. Y bueno, ahí por ahí hicieron una alianza con otros dos pueblos que terminarían igual siendo barrios y bueno, cuestiones políticas, porque sí, no fue hermoso, no fue bello todo este proceso que aparentemente luego en la historia oficial, como todos son aztecas, como todos nos los dicen, no, es que eran los aztecas y ya ahí se acabó el de 10, como que se pierde, ¿no? Se pierde que eran pueblos en guerra, así como las coronas españolas estuvieron años matándose antes de poder fundar algo parecido a lo que es la España de hoy, pues así igual aquí eran ciudades-estado, guerra. Sí, claro, feudos, polis, no sé cómo encaje mejor, pero exactamente, eran pequeños eh, feudos con sus propias leyes, su propia manera de intercambio, sus propias relaciones internas y externas, y bueno, llega el conquistador, el unificador, Bueno, no ajá, sé si conquistador el unificador, porque aquí quiero meter a este personaje que me encantó. Por desgracia no lo pude estudiar a profundidad. Tlacaelel, Tlacael, Tlacaelel, eh, el Virgilio, una especie de Virgilio, una especie de Maquiavelo Te- precolombino. Tenochca, no, él era, podríamos Él, decir que era Tenochca, sí, no, sí, el ok, habitante de Tenochtitlan, sí, sí, sí. Su rango era Cihuacóatl, serpiente, hembra o consorte, prácticamente era el que estaba junto al rey, siempre era al Tlatoani, era el consejero del Tlatoani. Se supone, históricamente se reconoce que haya aconsejado a 3 Tlatoanis, que corresponden justamente con el momento de expansión y de mayor esplendor eh, del imperio azteca, ya para igual generalizar, igual que en la escuela. Eh, y vaya, se le atribuye muchas cosas, es un personaje que está todavía un poquito por ahí su veracidad, bueno, no, su veracidad no existencia. está confirmada, bueno, algunos creen que es todavía un mito, pero hay bastantes autores que apoyan la existencia, como Miguel León Portilla, un historiador bastante reconocido, y otro que se apellida Piña, que ahorita sacaré el dato. Pero a lo que iba es que este personaje se le atribuye justamente haber hecho eso, haber creado el mito fundante del imperio azteca, del imperio que se erigiría en Tenochtitlán. Y vaya, el proceso histórico que tomó fue quemar códices que no apoyaran su versión de la historia, y vaya a unificar, por ejemplo, este tipo de detalles que mencionaste en la introducción, bueno, hace ratito, el tema de que no siempre estaba la serpiente, que a veces estaba devorando un pájaro, que a veces estaba devorando un corazón, que a veces estaba realmente transportando un pictograma que significaba eh, fuego y agua, la dualidad. Entonces, empezar a unificar el mito y crear justamente esta, este antecedente y lo que será después un sentido de destino para el pueblo, ¿no? Esta idea de que ellos eran el pueblo elegido y que debían fundar su imperio, ¿no? Este sentido, este destino para los tenochcas, ¿no? Es, es interesante que menciones esto, me da a pensar en cómo entonces, metiéndonos en el ser del mexicano o lo que nosotros entendemos ahorita como mexicaneidad, está construida en las bases de la destrucción de otras identidades. Construir una identidad es destruir o por lo menos
como también lo mencionaste hace un rato, socavar otras identidades para poder, o sea, entonces el ser algo, el ser parte de una nación, en este caso México, es lo que estamos hablando, está en las bases de haber, no quiero decir de construido, pero de haber, sí, está en las bases de haber destruido o de haber socavado otro ser, otras maneras de ser. Sí, sí, sí. Ciertas, digo, en el caso de este momento histórico, pues sí, ¿no? Incluso se le atribuye a Tlacaele el haber inventado este concepto de las guerras floridas, que eran las guerras que se realizaban con el único objetivo de tener prisioneros para los sacrificios humanos. Entonces, pues sí, ¿no? Definitivamente va siempre en detrimento de alguna otra concepción del mundo, ¿no? El querer, pues, instaurar una. Bueno, cuando platicábamos de Iturbide, ¿no? El plan de Ayala, lo decía muy claro, ¿no? El imperio mexicano, un imperio católico, parlamentario. Desde ahí estamos, ahora sí muy heideggeriano, ¿no? Cuando empezamos a definir el ser, es cuando ya no estamos pensando en el ser, ¿no? Y esto es lo que a mí me gustaría ya más adelante ir dando de reflexión, de que el ser del mexicano estará más que nada en la pregunta, en la constante pregunta de qué es el mexicano, porque si nos definimos, yo creo que nos acotamos. Pero, pero para tratar de profundizar un poquito más y entrarle a este debate, pues sí tenemos que decir que conforme se ha ido acotando el gran discurso de la mexicanidad, hay discursos de interés, hay ideologías y hay, pues es dialéctico, ¿no? Hay cuestiones de poder inmersas. Sí, vaya, a tal grado de que, pues, la conquista, pues, mucho se dice, ¿no? En nuestra cultura popular mexicana, como parte de esta mexicaneidad de los tlaxcaltecas traidores, ¿no? Porque lucharon del lado de Cortés en contra de los mexicas, pero pues es que eran sometidos por ellos, ¿no? O sea, les exigían unos tributos aparentemente, unos impuestos aparentemente exorbitantes, que una situación de dominación, ¿no? Que quizá no fue el mejor aliado, o quizá sí, porque pues hay que también decir y reconocer que cuando empezaron a conquistar los españoles, el hecho de formar un gobierno español eficiente, medianamente eficiente, en un país del otro lado del mar, con lo que costaba hacer ese viaje, pues un proceso muy largo y tardado. Realmente mucho del gobierno se seguía ejerciendo por propios indígenas mucho tiempo. O sea, tampoco fue así como que llegaron a conquistar todo. Hubo partes que se llevaron a cabo pacíficamente, dialogando con concesiones, ¿no? Y partes que resistieron los 300 años de colonia. Exactamente, y partes que fueron conquistadas. Pues de hecho ese es parte del argumento de la mexicanidad o del ser o del nosotros, ¿no? Todo esto que como bien dices, un gobierno extranjero que viene, se instala, pero que realmente sigue utilizando los recursos de aquí, ¿no? Y se vuelve toda una serie de sincretismos y de ahí es de donde empieza el discurso de la mexicanidad, de lo que nace aquí, de lo que tenemos que defender. Bueno, lo podemos ver en los primeros estandartes de los independentistas. ¿Qué es lo primero que buscan? Algo totalmente configurado aquí, ¿no? En que es la Virgen de Guadalupe y el primer águila trigarante, ¿no?
No, los trigarantes no era. Ah, sí tienen su águila también los trigarantes, sí es cierto. Sí, ¿no? El que le va poniendo la coronita es, pues, Iturbide y se la quitan. Hay como 3, 4 banderas trigarantes, una con águila, una nada más con la corona, una con el águila coronada. Ya sabes. Pero sí, como bien dices, o sea, el águila va a ser retomada incluso por los españoles en el momento inicial de la conquista, como justamente eso, una especie de símbolo que podía unir a ambas culturas, ya que pues obviamente traía todo este background de los mexicas, y además concordaba con el simbolismo cristiano en donde se coloca la serpiente como el demonio. Eh, Recordaremos el jardín del Edén y la serpiente y la manzana, ¿no? Entonces, el águila devorando la serpiente fue también una iconografía que fue aceptada, respetable y que embonó en cierto sentido, con la iconografía que ya traían los españoles por su cristianismo. Entonces sí, va a ser una imagen que se va a ser usada no solo en la independencia, sino desde antes, desde ciertos momentos de la colonia va a estar figurando como parte de la iconografía. Claro, claro. Y, Pero igual, ajá, sí, sí, sí. ya por ahí, pero eso sí, ya no me acuerdo dónde lo leí, que Mm. el historiador que afirmaba esta versión, pero que decía que en algunos círculos de los españoles se interpretaba a la serpiente como los indígenas y al águila como ellos mismos, los españoles, ¿no? Ok, está rudo, ¿no? Está rudo porque sería, ven, es que también eso es interesante, cómo los símbolos son polivalentes, pueden, de acuerdo a la narrativa que empieces a dar, pueden representar distintas relaciones. Yo también nada más quería comentar lo de la Virgen, ¿no? En el sentido de que es muy parecido, ¿no? La Virgen, la aparición de la Virgen de Guadalupe es el abrazo celestial, la confirmación celestial, el abrazo celestial, la defensa celestial, la unión celestial del pueblo indígena con la tradición católica, que es totalmente europea. Y por lo tanto, cuando se está configurando la mexicanidad, pues es un elemento fundamental, no de antes, de ahora. Somos tan particulares en algunos casos que tenemos nuestra propia concepción del cristianismo. Sí, definitivamente el cristianismo, vaya, para poderse expandir tiene que hacer sus propias concesiones, ¿no? Como ideología, ¿no? Y sí, el guadalupanismo, que ya no es el cristianismo, el guadalupanismo sí es nuestra forma de adoptar esa, pues esa imposición o lo que en su momento fue una imposición para la gente que habitaba este territorio, ¿no? Totalmente. Yo quisiera abordar un poquito la primera parte de la escaleta que tuvimos. Me gustó la pregunta que planteaste y me gusta en el sentido de, de que es parte de lo que le da la esencia a la existencia de una milicia, ¿no? Sí, Porque ya hay un Estado, ya hay una nación, ya hay una patria, ya hay una identidad que se tiene que defender. de todo lo Ya, que forma parte de ella. exacto. Pero lo que nos preguntábamos, Jacobo y yo, es, ¿realmente qué es lo que hace que alguien vaya y se parta a su madre por la patria? ¿Es la patria? ¿Es la nación? ¿Es el otro? ¿Es la familia? ¿Es la necesidad? ¿Qué es? ¿Qué es mi buen Diego? No, pues yo lo veo, quizá en un poco de términos de Lacan sería pues el gran otro, ¿no? Se hace para el gran otro, por el gran otro, ¿no? Por esta idea que que le da sentido a nuestra vida y otra vez quizá regresando un poquito a Tlacaelel, esta idea de un destino, ¿no? De que
hay algo más grande que uno mismo, que la vida misma, y que la posible muerte te espera en esa cuestión, la guerra, eh, se va a ver beneficiado, ¿no? Va a acercar más a ese destino prometido, ¿no? A esa gran promesa final. Interesante, interesante, porque si hacemos una pequeña analogía con lo que está pasando ahorita en Rusia, lo que acaba de anunciar Vladimir Putin, esta idea de que es momento de buscar a los reservistas, en donde invita al mundo extranjero a unirse al mundo ruso para defender al mundo en general, que prácticamente les ofrece visas, pasaportes, trabajo legal para hacer carne de cañón. Lo hace Estados Unidos también, no solo Putin. Esas son las reservas, esas son las personas que van al frente. Pero a mí me nace la pregunta ahí, porque, por ejemplo, Ina Afinogenova decía, realmente lo que Putin está buscando es llegarle a los migrantes asiáticos que ya están trabajando ilegalmente en Rusia. O sea, simplemente ofrecerles los papeles por ir a la guerra. ¿Dónde está la defensa de la patria? Digo, en México no sucede eso, no somos un país belicista a esa magnitud. Pero tratando de hacer la analogía, hay un ideal en la actualidad, hay un ideal de patria, hay un ideal de nación que tú crees que por ejemplo, la milicia entre por vocación, la gente entre por vocación, entre por defender la patria, o como dicen, entran por el seguro de salud, entran por los servicios que no podrían realmente tener si no están, y realmente la idea de la patria, la idea de la defensa, la idea de la defensa de un pueblo pasa a un segundo término. No, bueno, ahí como hemos visto, pues analizar las particularidades, ¿no? Hay de ambos lados, eso sí es definitivo. Pero pues vaya, pensando en esta cuestión simbólica, ¿quién más puede ir a dar la vida si no es alguien que está convencido? Porque incluso un reservista se puede alistar ahorita por tener un seguro médico o algo, pero pues quién sabe si no vaya a desertar mañana o no sé, o sea, hay todavía de que se enliste a que realmente llegue a combatir, todavía hay un camino, ¿no? Que tiene que cruzar, hay un entrenamiento, vaya, hay momentos en los que se puede arrepentir y sí, también no cabe duda de que hay gente que hace de matar y de luchar una forma de vida únicamente porque así se quieren ganar la vida o porque consideran que esa es la mejor manera en la que se pueden ganar la vida, ¿no? Y, y pues van a estar ahí, llámense mercenarios, llámense reservistas, llámense legión extranjera, llámese como se llame, pero pues es gente que piensa que es la única o la mejor forma que tienen para ganarse la vida es arrebatándose a otro ser humano. Y pues allá ellos, ¿no? Sí, allá ellos. Yo no hay estadística o no la tengo, pero pues yo busqué testimonios, busqué el testimonio de un amigo que va joven, que va a entrar a la milicia, y haciéndole preguntas me pareció que sí hay una idea fuerte de una pertenencia, a un espacio territorial, a una cultura compartida, a una especie de inconsciente colectivo, como mencionabas hace rato, o sea, algo que nos identifica, que solo nos identifica a nosotros, como por ejemplo estar empachado. Tú estás empachado en todo México, pero no puedes estar empachado fuera de México. Cuestiones así. Y me parece que sí, el elemento patria, el elemento nación y el elemento somos nosotros, y que siempre está el enemigo latente o un enemigo latente que atente contra nosotros, creo que sí influye mucho en romperse la madre
pues por un país. Sí, por un país, por unos símbolos y, e incluso también cuando ya nos partieron la madre, ¿no? La madre, también en ese momento salen los símbolos, porque pues justamente nuestro himno, nuestro queridísimo y bellísimo himno nacional, pues se enmarca en una de nuestras grandes derrotas y de los momentos más tristes Sí. de la historia, una de estas heridas del inconsciente colectivo del mexicano que hasta Putin mencionó en uno de sus discursos. Heridas del inconsciente, me gustó, porque mucha gente no debe saber ni quién chingado lo perdió, pero saben que lo perdimos. Nos referimos a Texas, la mesilla y todo ese proceso de, de, de reorganización de nuestro país, por ponerlo de alguna manera. Porque sí es cierto que pues, en Texas pocos mexicanos había, o bueno, poca gente que se identificara como mexicano había. Se identificaba más pues, con su vecino del norte. Pero bueno, nos referimos pues, precisamente a la derrota contra los Estados Unidos de 1848. Es nuestro querido Antonio López de Santana, personaje del cual también hay para echar para arriba de la historia, quien encargará nuestro bellísimo himno nacional como una forma de intentar elevar el sentimiento nacional mexicano después de haber perdido pues, prácticamente la mitad de lo que en ese entonces se consideraba el territorio nacional. Claro, y bueno, ya ni me imagino cómo ha de haber estado el contexto. No sé, digo, no sé cómo era la prensa en ese entonces, pero eso hubiera pasado ahorita y ya me imagino. Ya ven, estábamos mejor con Fernando VII. Igual yo no sé cómo estaría la prensa, pero vaya, es que una pérdida así, una derrota así era imposible de ocultar. Y más porque, por lo que tengo entendido, pues, se supo rápido que buena parte de la derrota militar fue por mala estrategia de él. O sea, ¿no? Mala estrategia de él. Taibo narra hermosamente la llegada al Álamo. Incluso dice que llega Santana con un toque marcial muy aterrador que se supone que tenía que hacer temblar al enemigo y que lo consigue. Pero el gran problema de Santana era que su ejército no llevaba equipo médico, no llevaba alimentos, un caos. Sí, hablando de que no había mexicanos en esa región de México, pues parte de eso era porque era más fácil llegar a esa zona desde los Estados Unidos. México tardó mucho en entender que no se puede gobernar un país que no se puede transitar, algo que aparentemente es básico de las lecciones de gobierno en nuestro país. Tardamos mucho en entenderlo. Si no puedes transitarlo, no puedes gobernarlo. Si no puedes llegar ahí físicamente, no puedes gobernarlo. Claro. Entonces, no teníamos vías de comunicación eficientes, no teníamos vías férreas que pudieran llevar nada ahí. Entonces, pues obviamente el ejército que a duras penas llegó pues sin nada, sin provisiones, sin nada, precisamente por la dificultad que existía y por el abandono en el que se había tenido esa región, y no solo desde nuestro querido México, sino desde los tiempos de la Nueva España, ya que Sí, pues era claro. una árida que poco le podía interesar a la entonces Imperio Español. Bueno, incluso California, ¿no? Ahí no estoy versado en si el acceso era distinto, pero me acuerdo que investigando a Iturbide, uno de sus primeros planes era ese, ¿no? Tratar de poblar California e imponer una ley, quería poner una ley de matrimonio de jóvenes, de gente muy joven,
y el matrimonio iba condicionado con irse a vivir para allá. No recuerdo bien cómo estaba configurada, pero era parte, ¿no? Pero es esta idea, ¿no? De ir a echar semilla de la mexicanidad por otro lado, o sea, Sí, expanderlo. porque la mexicanidad y también eso es algo no solo de la mexicanidad, sino de la cultura en general, que luego la cultura se quiere reducir a una cuestión como si fuera nada más una serie de tradiciones o costumbres que heredaste de tus padres y ya, eso es toda la cultura, ¿no? Y como es algo así de simple te puedes deshacer de ella, ¿no? Pero pues realmente va más allá, ¿no? Tú lo acabas de decir, ir a regar semilla de la mexicana. Y es que eso es algo que no se va a poder experimentar y que nunca nadie va a poder experimentar porque es imposible poder experimentar nacer en el seno de otra familia, ¿no? No es lo mismo nacer en el seno de una familia española, norteamericana, japonesa. Hay una serie de cuestiones tan básicas de ese primer contacto que te determinan, ¿no? Y desde ahí se va forjando justamente pues la identidad, ¿no? La cultura, todo, ¿no? Está bien cabrón que lo menciones. Y si pensamos en los migrantes y en cómo ellos, y no el migrante, ya ni siquiera piensa en el migrante que se va, que se crió en México y que tuvo ese acercamiento, como tú dices, perceptual desde el inicio. No, la gente, sus descendientes que ya nacen allá y que aún así siguen identificándose como mexicanos. Ahí está muy interesante. ¿Por qué? Porque ya no fueron a la escuela en México. Ya me parece que Miguel Hidalgo, Pavón y Turbide y todo lo que nosotros tenemos como historia oficial, para ellos debe de pasar totalmente desapercibida. Sin embargo, esa mexicaneidad, como tú dices, se sigue repartiendo. Por ejemplo, hay un futbolista, Ricardo Pepi, creo que se llama, es mexicoamericano, creo que ya nació allá, pero decidió tomar o jugar con la selección y ser norteamericano. Y le empezaron a tirar mucha carrilla por acá, ¿no? Y él decía, pues bueno, pues mis papás son mexicanos, yo nací en Estados Unidos, yo me considero mexicano, pero también me considero norteamericano, pero yo te puedo decir algo, yo llego de entrenar y como arroz con frijoles y como enchiladas y desayuno chilaquiles. Y bueno, ahí también otra vez entrando a los nuevos símbolos patrios, incluso el negocio de la selección mexicana y el negocio en el que han convertido el fútbol mexicano se ha vuelto más redituable en Estados Unidos y yo creo que algo tiene que ver con esto, ¿no? Con esa gente que tiene esa identificación que ha heredado esa mexicaneidad, pero no completa, ¿no? No sé cómo decirlo, con falta de los símbolos, mejor dicho. La mexicaneidad eh, materna, paterna, de nacimiento, pero no la simbólica, no la tradicional, no la histórica. No la institucional, más bien. Pues es que fíjate que sea la institucional, porque pon tú que les falta la institucional, estoy de acuerdo, pero tampoco Lena Taibo, que sería la Ah, historia no institucional. es un símbolo mexicano. ¿Cómo, Aparte, cómo? el arroz con frijoles es un símbolo mexicano. No, total, ahí estoy de acuerdo, totalmente, totalmente. Pero la configuración del Estado quizá les falta, o quizá no, es a lo que voy. Sí, no, no está configurado en su totalidad como la identidad de nuestro mexicano, ¿no? O la que nosotros entendemos como la identidad del mexicano. Yo estaba pensando también, por ejemplo, en el caso de los hermanos que van al otro lado y que igual ya son tercera generación nacida en los Estados Unidos, los famosísimos pochos, que aunque ya adoptaron muchísimos elementos de la cultura norteamericana, siguen teniendo al guerrero azteca como imagen representativísima de lo que es eso, el ser pocho.
Entonces, está ahí, este elemento que también es muy representativo de nuestra cultura mexicana se sigue manteniendo y sigue pudiendo ser eso, un punto de encuentro, incluso aunque ellos ya no sean enteramente mexicanos, ya pertenezcan a otra cultura o subcultura, como se quiera ver, muy complejo este tema, pero sigue siendo un punto de encuentro entre nosotros y ellos. Totalmente, totalmente. ¿No? Los colores en la bandera. Sí, sí, creo que vamos por el mismo sentido. Quizá estos símbolos como significantes, ahí están. Quizá el significado varía Sí, para ellos que para nosotros, pero como significante per se de la o de una especie de mexicanidad, ahí están. Y por eso se traspola tan fácilmente en el caso de los compatriotas en Estados Unidos, en la selección, porque es un momento de agrupación. O sea, va la selección a jugar allá y aparte de que sea un deporte entretenido y lo que quieras, es un momento para juntar estos pequeños elementos, el sombrero, los colores, el águila, el guerrero azteca, el penacho, el significante. No sé qué tan vacío esté de significado o cuál sea el significado, pero el significante está. está ahí, sirve como punto de encuentro. Sí. En ese momento en el estadio, bueno, no sé en qué estadio sea el de Estados Unidos, el Astrodome, no sé cuál sea ese. Ay, no, ni yo, pero son en varios. Pero vaya, en ese momento en el estadio no son pochos, no son mexicanos, no son turistas, no son trabajadores, son mexicanos que vienen a apoyar a la selección. Y Sí. en ese sentido, como justamente eso, ¿no? El punto de encuentro de nosotros contra ellos en el terreno deportivo, pero nosotros contra ellos. Claro, claro. Y es una manera de expresar y que está interesante, ¿no? Porque tú dijiste el pocho, el chicano, todas estas vivencias que pues, nosotros tenemos testimonio, pero no hemos nacido en el seno de esa otra mexicanidad, ¿no? O una mexicanidad desterritorializada, por decirlo de alguna manera. Incluso no sé si, no, desterritorializada. O sea, una mexicanidad configurada de otra forma, sincretizada sobre el sincretismo, ¿no? Ahora con un sincretismo, pues, de la cultura anglosajona, del guas, ¿no? Incluso de la manera capitalista, guas, de vivir, ¿no? Que a veces de la competitividad, etcétera, que quizá difiere de nuestras formas de convivencia más arraigadas aquí en la cultura, aquí en el interior del país, dentro del país. Me encanta lo que dices, la cultura desterritorializada, porque, y ahorita recordando aquí un comentario que nos hicieron en la página, Shey Reyes, que nos Saludos mencionaba, a Shay. que nos mencionaba cuando hacíamos la pregunta de qué significa ser mexicano, de la identidad en términos generales, decía nacer en un espacio geográfico determinado compartiendo usos y costumbres propios, eh, independientemente de la mentalidad del mexicano. Y es muy cierto, la territorialidad determina mucho tu identidad, tu cultura, digo, desde que tienes un pasaporte, dependiendo del lugar en el que nazcas, eso va a determinar muchas cuestiones de tu vida, desde qué tanta salud puedes aspirar a tener hasta muchas otras cosas. Eh, es cierto que la cultura puede trascender a la territorialidad y aunque no se mantiene, porque bueno, la cultura también es constante, está constantemente mutando, incluso dentro del país, obviamente, Total, no es total. uno de Monterrey, que uno de Yucatán, que uno de Veracruz, somos muy diferentes, tenemos costumbres bastante diferentes, pero sí, o sea, ya también ciertos elementos culturales pues, trascienden a la territorialidad y es bonito ver cómo pueden lograr
trascender y mantenerse en ella. Entonces me gustó mucho esta idea de una cultura desterritorializada, que sí, tiene que hacer concesiones, tiene que permitirse no ser rígida para abarcar más, es cierto, pero sigue siendo un punto de encuentro y eso yo creo que es lo hermoso de la cultura, ¿no? Que te puedas encontrar con alguien y encontrarte más allá de un encuentro físico, ¿no? Sino encontrarte con ciertos elementos en común. Sí, expresarte como, ¿cómo podríamos decirlo? Como parte de un conjunto creativo, ¿no? De un conjunto que ha desarrollado una idiosincrasia, que ha desarrollado una gastronomía, una cultura, un folclore, y del cual pues tú partes, ¿no? Tú partes para interpretar la realidad. No sé, igual ahí, aquí me sale lo mexicano, porque cuando Alfredo Jalife, por ejemplo, decía que nosotros somos una potencia cultural, ¿no? O sea, dando a entender de que nuestra cultura, igual y si digo invasivo, no lo digo en sentido peyorativo, al contrario, de que es tan potente, tanto gastronómicamente, culturalmente, como lo mencionábamos con el Día de Muertos, con esta idea de la vivacidad, de vivarachos, de dicharacheros, de que nos reímos de todo. Eso es parte del inconsciente colectivo del mexicano, ¿no? Como Jacobo decía, igual y en Veracruz expresamos la mexicanidad e incluso tenemos tradiciones y tenemos nuestra propia, nuestro propio inconsciente colectivo de veracruzanos. Por ejemplo, los veracruzanos nos embaramos después de hacer ejercicio y no es muy difícil encontrar que en otro estado se embaren después de hacer ejercicio. Sin embargo, existe esta colectividad y esta mente que se ha ido configurando y que es capaz de traspasar las fronteras y ser adoptada por gente muy diversa. Y creo que eso a uno le dice, a uno como que le llena de... Yo viví en Escocia y llevamos mole, hicimos tortillas, y ver holandeses, alemanes, así, excitados comiendo el mole, te produce una sensación pues, de pertenencia, de que estás compartiendo algo que es de nosotros para usted, muy especial. Y de orgullo, ¿no? Total. Sí, porque, y bueno, ya nos metemos de plano al tema de la gastronomía para quizás ir redondeando también, ir cerrando un poquito, porque sí, o sea, es un tema particular. Si hablamos de los símbolos patrios, los símbolos que identifican la identidad del mexicano, pues la gastronomía se ha vuelto uno y no hace más falta que ver en las redes sociales como siempre hay cuando hay luchas de que cocina es la mejor del mundo, nunca falta un mexicano que ahí está de nuestra comida desde su trinchera, vaya. Y sí, efectivamente se ha vuelto un elemento sumamente reconocido, además internacionalmente, ¿no? Patrimonio cultural, la gastronomía mexicana ya reconocido. Y pues vaya, hasta en China estaba viendo justamente en esta investigación, no sé por qué llegué al canal de unos mexicanos en China. El güero, el que habla bien chingón, se pasa adelante ese cabrón. Habla Pues muy bien mandarín. buscando, más bien siguiendo un reto que lanzó el gobierno de no sé qué provincia de China, con respecto para reactivar el comercio post pandemia. Era un reto así de ir a los 7, 8 o 10 restaurantes de tacos más famosos de China. Y vaya, algunos están dirigidos por mexicanos. Ok, Allá claro. están haciendo su luchita allá y otros pues, son la cosa más espantosa que te puedas imaginar de cómo un chino interpreta el concepto taco. Pero vaya, ya llegó allá al otro lado del mundo, a la República Popular China, un país súper cerrado que tuvo una revolución cultural que implicó a muchas personas para preservar lo propio, lo que ellos identificaban como su cultura, como lo propio, un proceso del que
quizá en algún momento hablemos más a fondo. Pero vaya, fue eso, fue un proceso que costó sangre para preservar lo que ellos entendían como su identidad propia. Bueno, pues a ese país ya hay tacos. En ese país ya hay tacos. Sí, no. Tanto tacos mexicanos como la interpretación bizarra de lo que ellos entienden como tacos. Pero llega el concepto y llega la cosa, ¿no? Y así puede pasar con el mole y con los famosísimos chiles en nogada, ¿no? Qué ricos. Pues bueno, ahorita que mencionas China, pues China también, en ese sentido es lo que decía Jalife, como potencias culturales. Igual aquí estamos llenos de comidas chinas, que seguramente si viene un chino de China va a decir, ¿y esto qué es? Y en algunas dirá, ah, esto sí parece. Pero así es de poderosa su cultura también, ¿no? Que llega y se encarna, ¿no? Y hoy en día, si andas por una plaza y no tienes y quieres comer algo rápido aquí en la Ciudad de México, pasas a la comida china. Sí, bueno, ese es el famosísimo concepto que hemos mencionado ya en algunos programas, lo del soft power, ¿no? Este poder blando, esta influencia que puede ejercer un país en otro sin la necesidad de intervenirlo militarmente o con alguna amenaza de coacción directa, ¿no? Al final los chinos en ese sentido tienen mucho poder en el mundo, porque como dices, están en todos lados y en ciertos lugares son comunidades grandes, importantes, tanto por número como por lo que generan. Más o menos como la comunidad mexicana, como nuestros hermanos en Estados Unidos, que ya son una comunidad muy de peso que se tiene que tener en cuenta en el momento de tomar decisiones políticas, porque son Total. y ya han llegado a generar tanta riqueza, tanto para ellos como para las zonas en las que están, que tienen que tomar en cuenta. Claro, incluso han sido carta política diplomática aquí en México, ¿no? Para tratar al gobierno norteamericano. De hecho, se dice por ahí que es la reconquista del territorio, la reconquista simbólica. O sea, es reconquistar el territorio a base de una mexicaneidad. ¿Por qué lo dicen? Porque el gringo de California, de Nueva York, está comiendo tamales. Sale de la oficina a comer tamales. La prueba es de que ahorita en Veracruz parte del negocio es la hoja de maíz procesada aquí en México y se vende allá y se vende para vender tamales. Porque no, ya no nada más lo compran los mexicanos, es cierto, se está volviendo parte del actuar, sí, de la interacción gastronómica en este sentido con otra cultura, ¿no? O en otro, o mejor dicho, en otro territorio. Sí, 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 y adaptándose a las, como dices, ¿no? Haciendo concesiones y eso, pero llegando y conquistando mercado, conquistando estómagos, conquistando espacios, ¿no? Y sí, una reconquista simbólica y y pues realmente física, ¿no? Porque pues también los números van aumentando, ¿no? Y no, tampoco en el sentido de darles la razón a los que creen en estas teorías como el gran reemplazo y estas jaladas. No, 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 para nada, no se trata en ese sentido de una conquista, pero vaya. Es que exacto, no es una conquista, no es una conquista, es un sincretismo, es un mix. O sea, no es de que porque, sí, porque ya, bueno, pueden revisar ese programa que hicimos donde hablamos del gran reemplazo y estas teorías conspirativas que han llevado a mucho joven norteamericano a cometer masacres, pero no estamos diciendo que los mexicanos o los hijos de mexicanos o los descendientes de mexicanos estén retomando el poder para anexar
y desplazar a los blancos guas. No, al contrario, lo hermoso es ver al anglosajón con los límites de su lenguaje, como diría Wittgenstein, con los límites de su mundo, integrando a ese mundo expresiones de otro, así como nosotros lo hacemos, y conviviendo con ellas a un grado pues de carnalidad, de cotidianidad. Eso a mí me parece hermoso y no creo, y otra vez me sale lo mexicano, y no creo que sean muchos los países que puedan jactarse de tener ese poder. Claro, estamos mediados por que muchas personas han tenido que emigrar del país, etcétera, etcétera. Sí. Sí me salió mucho. No, está muy bien. Quería encontrar una transición suave, pero no me encontré ninguna. Así que ahí va. Definitivamente sirven de puntos de encuentro y como dices, es bonito ver al anglosajón disfrutar de estas cosas, pero luego también se van a cosas que pues pueden parecer extrañas. Otro elemento identitario de la cultura mexicana hoy en día pues es la lucha libre, ¿no? Claro. De lo que fue la época en donde se mezcló incluso con el cine y nos regaló íconos tan grandes como el Santo, ¿no? Que también es una figura reconocible ya fuera de las fronteras mexicanas. Y por ejemplo, Japón es un país que también tiene su buen desarrollo de lucha libre y hablando de esta cultura de cómo se mezcla y cómo permite el intercambio, pues es bonito, es motivo de orgullo ver cómo mexicanos van allá a luchar en nombre de nuestro país y luego acá vienen japoneses para que les partan de su Mauser, para que el extranjero plero que viene aquí a robarse la tradición mexicana de la lucha libre le vamos a partir. Y es bonito, porque ellos saben que vienen a ser el enemigo en el cuento, así como nosotros vamos a ser el enemigo allá. Y es parte de esta cultura y que es algo muy cultural identitario mexicano que se reconoce, tanto de Estados Unidos, que también tiene su ya importante negocio de la lucha libre, de hecho ya es el más importante del mundo porque bueno, ellos les sobra dinero para meterle a todo lo que se les ocurre. Claro. Pero vaya, es muy bonito ver cómo sigue presente el concepto de que esto tiene que ver con México y de alguna u otra manera hay algún luchador enmascarado, hay algún luchador mexicano, hay algo ahí del simbolismo que no permite este elemento identitario. Está bien interesante lo de la lucha libre porque la lucha libre ya como espectáculo, como teatro del pueblo, como representación del bien y el mal, esa misma representación del bien y el mal no es la misma o no se da igual en el show en México, porque nosotros ahí podemos ver también nuestra propia representación del bien y el mal, de nuestros demonios y de nuestros ángeles, que es muy distinta a la representación de los norteamericanos, a la representación del bien y el mal de los japoneses, y ahí está, ¿no? Ahí está nuestra representación, que hemos tenido hasta el fraile, hemos tenido al santo, al místico, a los payasos, eso que siempre ha sido muy de pego. O sea, sí. Sirve como punto de encuentro y a su vez sirve también para demostrar nuestras pequeñas particularidades, ¿no? O no tan pequeñas, ¿no? Pequeñas, claro. Que sí, efectivamente, ¿quiénes eran los técnicos? ¿Quiénes eran los buenos? Los místicos, sí, no, precioso. Que según yo esta idea de, para continuar tantito, técnicos y rudos, esa idea no está en Estados Unidos, ¿no? O no estaba. Sí era muy mexicano, ¿no? La idea del técnico, el rudo, el bien, y el más marcado todavía.
Sí, sí, en Estados Unidos tienen otros conceptos y van, aunque es similar, pero más bien es como el heel sería el rudo, que signifique bien el concepto heel en inglés, y el técnico no me acuerdo cómo les dicen, pero sí, son más o menos los mismos roles, pero no en el sentido de bien y mal, sino más bien como el que se va a llevar bien con el público y el Y que el que le se... va a mentar la madre al público, ¿no? Ok, interesante, interesante. Es bueno, es un buen lugar para mentar madres, por cierto, la lucha. Sí, 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 y vaya, también en ese sentido no puedo no mencionar a este personaje, el Rey Misterio, hablando del místico, el Rey Misterio, que no tiene nada que ver, pero vaya, el nombre es similar, un luchador nacido en los Estados Unidos justamente, ya perteneciente quizá a la cultura pocha, pero que en este sentido de la identidad del mexicano, pues comenzó a luchar aquí en nuestro país, formó parte incluso un tiempo de la AAA, hasta que pues obviamente se fue a los Estados Unidos porque allá pagan más y el seguro médico es mucho mejor que el de aquí, que creo que aquí los pobres luchadores mexicanos seguro médico. Dios. Pues vaya, allá triunfó, la rompió y es un símbolo ahí para los que les gusta la lucha libre de, pues, del mexicano que llega a triunfar, porque además es una persona de baja estatura, más allá en comparación con los luchadores norteamericanos, que son unas bestias de 1,90 para arriba casi casi, y pues él es bajito, ¿no? Entonces es el mexicano bajito que va y les parte su madre a los gringos altotes y musculosos. Yeah. Otra manera de explorar. Y bueno, él en su construcción de personaje, mucho elemento de lo que es la mexicanidad, ¿no? Otra vez la idea del cristianismo, los colores. De Sí, la claro. máscara y los colores, y en uno de sus eventos más importantes, en alguna de esas veces que ha ganado la presea máxima del lugar en donde está, pues sale efectivamente con penacho y con toda la iconografía, ¿no? Del guerrero azteca. Wow. Me encantaba verlo luchar, ya tiene tiempo que no. Pues hermanos, son 10:30. ¿Quieres que pasemos ahora sí a tratar de decir qué es ser mexicano? ¿Por qué celebramos estas fechas? ¿Qué es en verdad lo que uno va a celebrar y a gritar cuando el presidente sale a decir? Porque hay que aceptarlo, viva Josefa Ortiz de Domínguez, ¿cuántas personas sabrán realmente quién es? Miguel Hidalgo, déjate saber quién o quién no es, realmente cuál es la pertenencia de ellos como significantes al significado que uno le da en su cotidianidad a decir yo soy mexicano y me siento orgulloso de ser mexicano. O me identifico como mexicano, actúo como mexicano. Está cabrón. No, no, muy cabrón, ¿no? Definitivamente el tema de la identidad es algo ancestral, antiquísimo, ¿no? De tener, intentar saber quiénes somos, qué hacemos en este mundo, hacia dónde vamos, ¿no? Son las grandes preguntas, ¿no? Las grandes preguntas. Y pues todas están atravesadas por esto, ¿no? Por el lugar en el que naces, las cosas que haces, el idioma que hablas, ¿no? Entonces definitivamente es sumamente complejo, pero pues aquí diría yo creo que así para a bote pronto, dos respuestas. Va. La politológica, qué es el ser mexicano, y quizá en este sentido retomando un poco a Tlacaelel, a esta idea del sentido de un destino, de lo que él llamaba la responsabilidad cósmica, Ok. el destino, y juntándolo un poquito con lo de los griegos, ¿qué es ser mexicano? Pues ser responsable de la polis mexicana, ¿no?
quién es el mexicano? Pues el que se asume a sí mismo como parte del sistema político que implica ser mexicano, el sistema social que implica ser mexicano, y asume un papel activo en ese asumido, ¿no? En esa asunción. esa asunción, exactamente, perdón. Y me parece, ¿ya habías terminado? Es que quería complementarlo. Politológica. Ahí no, pero está interesante, porque incluso el mexicano, hablando de la desterritorialización, el mexicano fuera sigue, o muchos de ellos siguen imbuidos en ese sistema social, político, por lo menos desde el exterior, por lo menos pendientes de él, por lo menos entendiéndolo en su tragedia y en su benevolencia, sobre todo en su tragedia, porque ellos son el reflejo de esa tragedia, ¿no? No, incluso manteniéndolo económicamente, no olvidemos claro. que las remesas son una de las 3 principales fuentes de ingreso del país. Imagínate, o sea, obviamente están todavía aportando económicamente, son parte del sistema político y económico. Claro, claro. O sea que a lo que voy es que la definición politológica que dices no me parece tampoco mala para entendernos, aunque definirnos sería distinto. Yo diría... Eso es algo que se reduce y que se limita nada más a un concepto muy social y muy meramente una definición operacional del concepto, no una cuestión muy limitada de lo que es el ser mexicano, ¿no? Sí, totalmente. Yo iría un poquito más al existencialismo, a una ideita un poco más existencialista de la mexicaneidad. De las teorías del filósofo Martin Heidegger desprendemos que el ser de las cosas siempre es inacabado, ¿no? Se encuentra condicionado por la existencia y por ende en constante movimiento, ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, atrapar el ser en la esencia quizás es condenarlo a una cadena perpetua, ¿no? Mantenerlo en aislamiento ante los fenómenos que aparecen en el camino de los seres humanos, en su interacción con la vida diaria, con el eterno presente en el que se da la vida, de la conciencia. ¿Qué es ser mexicano? Pues es una pregunta extensa, polivalente, y cuya respuesta debe ser, desde mi punto de vista, parcial y siempre configurada desde la subjetividad del sujeto, pues el gran discurso del ser mexicano se va disolviendo o transformando con el paso del tiempo. Este discurso identitario sigue una trayectoria del mito fundante hasta la cultura contemporánea, pasando por héroes y sus gestas, personas célebres y sus creaciones, logros, símbolos que perduran como significantes de una identidad heredada, los cuales, sin embargo, no pueden detener el tiempo de la existencia y de las nuevas vivencias y de las nuevas generaciones. Por lo tanto, su significado pues siempre se expande se expande, se reduce o simplemente queda en el olvido, himnos, escudos, banderas. Creo yo que tienen esa maldición de la materialidad que los puede arrastrar a convertirse en meros logotipos que distinguen a una marca, pero que en esencia a veces no nada tienen que ver con lo que representan. ¿Qué es ser mexicano? Para mí quizá debemos concentrarnos más que nada en la pregunta, mientras analizamos nuestro testimonio pasado y presente, el cual denota nuestras expectativas hacia el futuro. De este modo, el ser mexicano para mí se erige en la pregunta misma, en el diálogo interno y externo que se deriva de la misma, en el relato que ofrece el individuo que vive, siente y se identifica como tal. Un poquito, las ideas las tenía un poquito escritas, vertidas, pero pues a grandes rasgos es lo que yo creo, ¿no? O sea, ser mexicano, y que va mucho con lo que tú dijiste, es identificarse con ciertos significantes y darles un significado a partir de la convivencia diaria con un otro y con una idiosincrasia que te rodea, ¿no? Y que está en constante movimiento
partiendo siempre de ciertas bases. Completamente de acuerdo. Yo nada más quizá le agregaría un poquito, un punto de vista un poquito romántico. Échalo, papá, porque es parte de ser mexicano. No, definitivamente, y es parte de la nacionalidad, porque por eso quisimos hacer la advertencia de esta parte dura de los nacionalismos que se usan como herramienta, porque también clavarse solo en esa idea está mal, ¿no? O sea, la nacionalidad, como hemos expresado aquí, nos permite identificarnos, nos permite sentirnos orgullosos de ciertas cuestiones, compartir puntos de encuentro con personas desconocidas. Y por eso este punto romántico va justamente con esto, ¿no? Entender estas partecitas como puntos de encuentro. Estas partecitas me refiero a estos símbolos como puntos de encuentro y quererlos, ¿no? De verdad quererlos, intentar respetarlos. Yo sé que a veces en esta lógica de nosotros contra ellos dentro de nuestro propio país, también luego hay pelea por los símbolos, pelea por los personajes, si este realmente fue un héroe, si fue un villano, si fue un tal, si fue tal. Este símbolo realmente quiere decir esto, quiere decir esto, ¿no? Y un poquito alejarse de eso y verlo más como un punto de encuentro, como justamente lo que dijiste, ¿no? La cultura está constantemente expandiéndose y como que agregar más significados a nuestros símbolos no está mal, solo los enriquece realmente, no tiene por qué ser algo negativo. Entonces, verlos así, verlos como justamente un punto de encuentro en constante crecimiento y quererlos como eso y respetarlos como eso. Me gusta, me gusta. Porque hablas de respeto y si quisiéramos decir algo a los escuchas, aparte de todo lo que hemos dicho aquí a la comunidad, pues sería eso, ¿no? Que somos y nos expresamos como mexicanos y hay que también darle cierto respeto a esa expresión, ¿no? Y a esa identidad que al final pues nos coloca y nos ayuda a compartir. Así es, y que pues a pesar de que por desgracia aparentemente la realidad nos esté golpeando las cosas malas que tiene nuestro país en la cara, así como toma, y que pareciera que no hay nada bueno, pues estos momentos, como fue el 15 y 16 de septiembre, que yo sé que a veces también es bueno decir nada que celebrar y recordar que hay cosas malas, también Claro. se presta para recordar pues, estas cosas bellas que tenemos solo por el simple hecho de haber nacido aquí, ¿no? Que son nuestros símbolos, nuestra cultura, nuestra tradición. Claro, es nuestra experiencia transformada, nuestra experiencia de vida, la experiencia que nos ofrece o que nos ayuda a determinar nuestras preferencias y que a su vez nos da otras nuevas experiencias que nos ayuda a modificarlas. Así que el negacionismo de esa identidad tampoco, o sea, comparto como tú, no es totalmente positivo, a pesar de que la realidad nos cachetee y a veces digamos, pinche, ¿por qué chingada madre? Pero al final hasta decir, ¿por qué puta madre? ¿Por qué chingada madre? Es parte de nosotros, ¿no? Y es parte de esa identidad. Así es, mi hermano. Y pues bueno, ya siendo casi cuarto para las 11, no nos queda nada más que agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando, agradecer a Fer en cabina, agradecer al equipo de producción, agradezco a ti, mi hermano. Mi hermano, un placer. Siempre un gusto que estemos aquí. Pues sin más que agregar, nos despedimos y ha llegado y nos despedimos y se me fue. Y con esto termina Detrás del Conflicto. Yeah.